Muy bien. Bueno, pues, ¿quieres tú hacer la presentación, Eva? Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos los que se conectaron. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Susana del Toro Arreola, que va a ser la ponente del seminario del mes de noviembre. Ella es profesor investigador titular C en el Instituto de Investigaciones en Enfermedades Crónico-Degenerativas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Respecto a su formación académica, estudió la licenciatura en biología y en los posgrados tiene una maestría en biología celular y un doctorado en ciencias de la salud con orientación en ciencias biomédicas. Todos los estudió en la Universidad de Guadalajara. Ha realizado varias estancias de investigación en la unidad de microscopía electrónica en Costa Rica, en San José, diversas estancias en el German Cancer Research Center, en el Departamento de Translational Immunology en Alemania y ha sido profesor asociado de 2005 a 2006 en Molecular Cell and Developmental Biology Department de la Universidad de California en la Universidad de California de San Francisco, Campus Santa Cruz, en Estados Unidos. Pues interviene de una manera muy activa en la formación de recursos humanos, dirigiendo tesis a nivel de licenciatura, maestría y doctorado, con una amplia, pues una gran cantidad de artículos publicados en revistas internacionales, principalmente en el campo de la inmunología de los tumores, en revistas en JCR, y ha recibido diferentes apoyos para la investigación de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, agencias alemanas, CONACYT y de la misma Universidad de Guadalajara, entre otros apoyos. Su línea de investigación está en el campo de la inmunología de los tumores, con especial énfasis en los mecanismos de evasión de la respuesta inmune mediada por células NK y linfocitos T en cáncer cervicuterino. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras nivel 2 y tiene el reconocimiento de perfil PRODEP vigente. Pues Susana, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto tenerte en los seminarios del SMI. Y bueno, hoy nos va a platicar sobre un acercamiento experimental a la biología de las células NK en el cáncer cervicuterino. Gracias, Susana. No, al contrario, muchas gracias, doctora Eva, doctora Ivonne, por la invitación. Pues siempre un gusto, ¿no? Ser parte y estar participando en las actividades de la Sociedad Mexicana de Inmunología. Hoy les platicaré, pues básicamente lo que es mi línea de investigación, lo que hemos hecho a través de los años. Les pongo esta primera diapositiva donde a los jóvenes que nos están escuchando, que pues sabrán que la sociedad mexicana, una de sus principales prioridades ha sido la formación y dirigirnos hacia los estudiantes. Por lo mismo estoy dirigiendo ciertos aspectos básicos, sobre todo si nos están escuchando estudiantes de nivel licenciatura para que se motiven y pues empiecen a incursionar en este apasionante campo de la investigación. Les digo, todo inicia como un largometraje porque pues prácticamente hacer ciencia es como estar haciendo capítulos dentro de una película. Entonces hoy hablaremos, como bien lo dijo la doctora Eva, un acercamiento experimental a la biología de las células NK en cáncer cérvico-uterino. Eh, para facilitarles lo que va a ser nuestra agenda de trabajo, pues prácticamente aquí va a haber puntos importantes que vamos a tocar. Vamos a ver de manera muy breve cuál es la realidad del cáncer cérvico-uterino, conceptos básicos en cáncer cérvico-uterino para poder, obviamente, entender la actividad de las células NK, hablando un poco de la biología de estas importantes células, dónde nos encontramos actualmente aquí en el lugar donde trabajo y qué es lo que sigue dentro de nuestras investigaciones. Entonces, hablar del cáncer cervicouterino es básicamente hablar quizá de los pocos tumores malignos que pueden ser prevenidos, pero que desafortunadamente siguen sin serlo en algunos países, sobre todo de economías bajas o economías emergentes. Esta es la realidad del cervicouterino, prevenible, pero no prevenido. Básicamente, la Organización Mundial de la Salud tiene como reto a nivel mundial disminuir
a menos de 4 casos de cáncer cervicouterino por 100,000 mujeres. Hay algunos países que todavía están lejos de esta realidad y que pues básicamente significa que debemos seguir trabajando no solamente en encontrar un tratamiento efectivo para el cáncer, sino trabajar fundamentalmente en las campañas de prevención en un cáncer que, como les había comentado, puede ser prevenido. ¿Cuál es la realidad a nivel mundial? A nivel mundial, pues básicamente cáncer cervicouterino se sigue colocando en cuanto a incidencia dentro de los 5 primeros lugares, precedido solamente por cáncer de mama, cáncer de pulmón y cáncer colorectal. Cáncer, en cuanto a mortalidad, básicamente está en tercer lugar, precedido solamente por cáncer de mama y cáncer de pulmón. Entonces, sigue siendo alta la mortalidad debida a este tumor maligno en la mujer. ¿Cuál es la realidad que tenemos aquí en México? En México, pues básicamente no estamos alejados de lo que sucede a nivel mundial y básicamente, en particular aquí en nuestro país, se ubica como el segundo cáncer más frecuente en mujeres superado solamente por el cáncer de mama. Obviamente que estas estadísticas pueden variar dependiendo del estado. Sin embargo, a nivel general, se sigue obviamente ubicando en todos los estados dentro de los 5 primeros tumores malignos que afectan a la mujer. En el caso de nuestro estado, en Jalisco, en 2020 se registró una tasa de 4,39 por cada 100,000 mujeres, es decir, estamos con una incidencia cercana al reto que tiene la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, la mortalidad todavía falta trabajar. ¿Por qué? Porque lo vemos en la práctica diaria, lo vemos, las muestras que, por ejemplo, captamos generalmente son mujeres que ya acuden en etapas avanzadas dentro de lo que es la clasificación de la FIGO para la estadificación del cáncer cérvico-uterino. Son pacientes que acuden ya en etapas muy avanzadas donde obviamente ya las opciones de tratamiento son escasas y obviamente la tasa de respuesta disminuye, la posibilidad de responder a las terapias disminuye drásticamente. Entonces, pues son aspectos que que se deben seguir trabajando en cuanto a la prevención de este tumor y también, sobre todo, en la detección más temprana de los tumores cuando se puedan ofrecer, obviamente, mayores opciones de tratamiento. Entonces, pues como verán, es un cáncer que desafortunadamente por las mismas características de las pacientes sigue siendo un tumor que prácticamente va a estar confinado a estratos socioeconómicos bajos. Tristemente son mujeres que no tienen acceso, por ejemplo, a los sistemas de seguridad social. Es un cáncer pues prácticamente estigmatizado, ¿no? El apego que tienen las pacientes al tratamiento no es muy adecuado, distinto es el panorama que va a ser con el cáncer de mama, ¿no? Entonces, pues son aspectos sociales que también se tienen que trabajar en este cáncer en particular. Como todos lo sabemos, creo que no es un cáncer que prácticamente nos resulte desconocido. Como factor central en el desarrollo de este tumor es la infección persistente con tipos oncogénicos del virus de papiloma humano. Virus de papiloma humano, pues sabemos que no estamos ajenos al mismo. Se han descrito más de 200 genotipos que pueden infectar al humano. Obviamente no todos van a tener tropismo a epitelios mucosos, como es en particular el epitelio que recubre el cérvix. Hay BPHs que tienen tropismo a epitelios cutáneos, otros que tienen tropismo a epitelios mucosos, como sería en particular el que afecta, el que recubre el cuello uterino. Y aproximadamente se ha descrito que de 40 genotipos que tienen afinidad, que tienen tropismo por epitelios mucosos, aproximadamente 15 se ha demostrado el potencial oncogénico y donde sabemos que algunos son más prevalentes, o en particular estamos hablando del papilomavirus 16 y el 18, que prácticamente cuentan del 70 al 80% de los carcinomas a nivel mundial, al menos en los estudios que se han hecho a nivel mundial, ¿no? Resaltar aquí, obviamente, los trabajos del doctor Harald Surhausen, que pues prácticamente demostró, ¿no? Por primera vez el origen infeccioso en el desarrollo de este tumor. Y pues queda claro que desde entonces ha habido una clara conexión entre lo que ha sido la infección persistente
con el por el virus de papiloma humano. Eso no significa que sea el único factor, es decir, es un factor necesario pero insuficiente. ¿Qué significa? Que se requieren otros factores donde se podría destacar de manera importante, por ejemplo, el tabaquismo, que de hecho se considera el principal cofactor asociado al desarrollo del carcinoma cervical. De hecho, se han encontrado metabolitos carcinogénicos como es nicotina, cotinina en el moco cervical. Así que no solamente asociado con cáncer de pulmón, es decir, se ha establecido ya su vínculo con otros tumores, incluido el cáncer cervicouterino, algunos factores obviamente conductuales que también pueden intervenir, ¿sí? Como factores de riesgo, como sería la multiparidad, el inicio de actividad sexual a edad temprana, deficiencia en algunos componentes de la dieta, como es, por ejemplo, vitamina A, C, ácido fólico, y de manera particular me gustaría resaltar sobre todo la participación del sistema inmune. Es decir, aquí el sistema inmune va a jugar un rol crucial en la eliminación del virus de papiloma humano. Por lo tanto, pues vamos a ver que juegan estos factores inmunológicos un papel clave en lo que es la patogénesis de este cáncer, porque básicamente estamos hablando que lo que condiciona la progresión de una lesión, es decir, tenemos un cervix sano, se establece una infección y esta infección persistente, sabemos, perdón, esta infección, sabemos que el sistema inmune es capaz de prácticamente clarificar hasta en un 90% las infecciones, al menos en estudios muy controlados se ha visto que la gran mayoría, prácticamente podríamos decir que arriba del 90%, pueden ser clarificadas participación del sistema inmune. Un 10% es donde la infección se va a hacer persistente. Y de este 10% aproximadamente, perdón, de este porcentaje de infección persistente, aproximadamente un 10% podrá eventualmente llegar a ser un cáncer invasor, es decir, de pasar un cervix sano, una lesión intraepitelial de grado bajo, una lesión intraepitelial de grado alto, un cáncer in situ y hacer un cáncer invasor. Entonces, sistema inmune pues juega un papel crucial aquí en la respuesta a la infección inicial con este virus. Es un virus, pues en realidad interesante porque básicamente tiene mecanismos muy sofisticados para poder evadir cualquier protagonista del sistema inmune. El virus de papiloma básicamente va a llegar a la capa basal a través de microabrasiones que va a haber aquí en el epitelio cervical. Entonces el virus prácticamente llega, aquí se los voy a señalar con el cursor, prácticamente se va a ir a la capa basal. ¿Por qué a la capa basal? Porque obviamente conforme el epitelio vaya madurando, obviamente que estas células que se van a descamar naturalmente ya están destinadas a morir. No va a haber obviamente una respuesta inflamatoria, es decir, no estamos prácticamente inflamados cada que nos estamos desepitelizando. Entonces, precisamente esta capacidad que tenemos de madurar el epitelio es lo que va a aprovechar el virus de papiloma, va a empezar aquí a producir sus proteínas tempranas, que pues básicamente no son muy inmunogénicas, y conforme el epitelio siga madurando, el virus va a completar su ciclo de vida y estas células que se van a descamar y que mueren por razones naturales es cuando escapan las partículas virales para seguir infectando a través nuevamente de microabrasiones, seguir prácticamente infectando obviamente células adyacentes. Sin embargo, pues vamos a ver que una vez que la infección se establece, una de nuestras primeras líneas de defensa contra el virus es básicamente la participación de las células innatas, donde resaltamos la participación en particular de las células de Langerhans, que podríamos decir que son los centinelas que van a estar ahí en los epitelios. Vamos a tener importante participación de células dendríticas e indudablemente, dada la naturaleza endógena de la infección, vamos a tener una participación crucial de las células NK, las cuales con su variado repertorio de receptores de activación podrán censar a las células enfermas y básicamente montar una respuesta. Y como célula de inmunidad innata, cuya función es atacar directamente a una célula infectada, va a tener también funciones adicionales. Y como parte de la inmunidad innata, una de las funciones de la inmunidad innata obviamente será crear un escenario favorable donde posteriormente una respuesta altamente específica, mediada fundamentalmente por linfocitos T, y en particular TH1, que favorezcan al final la función citolítica de los CD8, favorecerán la prácticamente clarificación de la infección viral. Entonces,
como nuestro foco central son básicamente las células NK, hay que entender qué son las células NK. Creo que el puro nombre lo dice. Para una buena mayoría de los que estamos aquí, pues queda claro que conocemos a las células NK súper bien y el puro nombre nos va a decir muchas cosas. Sin embargo, me gustaría enfocar, si tenemos aquí nuevamente en la presencia de estudiantes de licenciatura, que también son células que las han escuchado, las han visto, pero realmente, ¿qué son estas células? Es decir, ¿por qué se llaman células natural killer? Y su puro nombre nos dirá, ay, son células así como que asesinas naturales, ¿no? Es decir, ¿por qué son, les decimos, asesinas naturales? Básicamente, pues su función es esta, es decir, son células que desde que se forman adquieren una licencia para matar. No cualquier célula del sistema inmune va a tener obviamente esa licencia. Y las células NK prácticamente están capacitadas a través de toda la gama de receptores que va a expresar para poder estar sensando y saber en qué momento un tejido prácticamente es, fisiológicamente hablando, es sano, entonces no tiene por qué activarse. Sin embargo, cuando sensa el daño, que va a ser a través de este balance de receptores de activación y de inhibición, que vamos a ver un poco más adelante, es cuando la célula NK podrá sentir que algo está mal, se activará y eventualmente conducirá a la lisis de esta célula blanco. Sin embargo, pues vamos a ver un poco más adelante que no solamente va a ser su principal mecanismo la citotoxicidad, es decir, es el mecanismo con el cual se corona. Sin embargo, tiene, como cualquier célula del sistema inmune, tiene funciones adicionales que finalmente conduzcan a la resolución del daño. Sin embargo, las células NK obviamente que destacan por su participación que van a tener como importantes protagonistas de la inmunidad antitumoral, obviamente de manera temprana. Podemos entonces considerar que las células NK son importantes efectores innatos cuya función va dirigida mayormente al control de tumores primarios y también una participación importante, obviamente, en la erradicación de colonias secundarias. Y pues básicamente las células NK las podemos encontrar en una diversidad de tejidos y obviamente que el fenotipo puede variar dependiendo del sitio en donde se encuentren. Y pues algo que hay que destacar, a diferencia de las células inmunes adaptativas, la función citolítica de estas células NK no requieren una expansión clonal. Recordar que los receptores que tiene aquí en la superficie esta célula NK son receptores codificados en línea germinal, diferente a la gama de receptores que van a estar en la inmunidad adaptativa, que obviamente esos receptores los vamos a formar durante la maduración de nuestros linfocitos en los órganos linfoides primarios. Y pues básicamente, ¿por qué les llamamos células NK? Pues podríamos básicamente decir que todas las décadas han sido brillantes en la inmunología y la mejor prueba nos deja la cantidad de Nobel que se ha llevado la inmunología. No es algo que podemos presumir los inmunólogos, todos los aportes que se han hecho y que se ven reflejados en los Nobel que se ha llevado la inmunología. Entonces, nos vamos un poco a los años 50, 60, 70, que prácticamente se consideran años de oro para la inmunología. Se hicieron grandes descubrimientos, queda claramente establecida la naturaleza de dos clases de linfocitos, aquellos que maduraban en la bolsa de Fabricio, bueno, su homólogo en mamíferos, la médula ósea, los linfocitos B. Quedó claramente establecida la existencia de los linfocitos T. Después se describe la importante función del timo, cuya función había permanecido enigmática por siglos. Ya se conocía el timo, pero realmente su función se vino a conocer hasta prácticamente los años 60 del siglo pasado. Y en los 70, ¿qué ocurre? Es decir, prácticamente reinaba también aquí el concepto de los anticuerpos naturales, que había linfocitos B que sin una previa estimulación antigénica podrían estar produciendo estos anticuerpos naturales. Por eso es que surge este término también de nombrarlas natural killer, por los hallazgos iniciales de que parece ser que estas células sin una previa sensibilización ya estaban dotadas de una capacidad citotóxica con la cual directamente podrían lisar a su célula blanco. Y algo muy importante fue que fundamentalmente eran células que eran capaces de destruir a células carentes de marcadores propios, y me estoy refiriendo al MHC, que ya pues prácticamente los estudiantes que nos escuchan sabrán que el complejo principal de histocompatibilidad podríamos considerarlo prácticamente nuestra huella digital a nivel molecular. Otro Nobel, varios Nobel se llevaron los estudios, ¿no? Con respecto al MHC. Entonces, hay que destacar
Bueno, estas células, ¿por qué los 70 fueron también tan importantes? Pues básicamente resaltar aquí estos experimentos cuando se descubre una población desconocida, ya se tenía reconocida la naturaleza de los linfocitos T, de los linfocitos B. A principios de los 70 llega Quisling a Inglaterra, llega a hacer su tesis doctoral, cuya finalidad era estandarizar un método que estaba prácticamente de moda, un método radioactivo para evaluar citotoxicidad celular, que por fortuna ya los métodos con isótopos radioactivos pues cada vez ya fueron más en desuso. Entonces, el propósito fundamental fue estandarizar este nuevo ensayo, ¿sí? A base de cromo 51, marcar la célula tumoral con cromo 51, obviamente ponerla con una célula efectora inmune, en particular linfocitos TL, y después ver qué tanto el linfocito había matado a través de la medición de la radioactividad liberada al sobrenadante. Entonces, estos ensayos en los que básicamente se trabajaron con células JAK, se trató de estudiar la reactividad de linfocitos T contra el virus Morino Moloney. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente había los diferentes grupos experimentales, grupos que previamente, de ratones que previamente ya habían sido sensibilizados con el tumor y en donde obviamente debía haber ya la existencia de células previamente sensibilizadas en contra de ciertos antígenos tumorales. Estaba también el grupo de ratones a los cuales no se les había expuesto obviamente al tumor. ¿Qué es lo que encuentran? Encuentran que aún en contra de su voluntad hubo un alto fondo de citotoxicidad en el grupo de ratones que no habían estado previamente expuestos al tumor. Básicamente, pues como cualquier estudiante de doctorado que no sale el resultado esperado, ¿qué les va a decir el director de tesis? A ver, algo estuvo mal en el experimento, hay que repetir el experimento. Se repite el experimento y pues básicamente el resultado es consistente. Había un alto fondo que no podía ser meramente explicado por una lisis espontánea, es decir, era realmente un porcentaje alto de citotoxicidad. Entonces, pues prácticamente este análisis en la cinética del ensayo citotóxico reveló que había una destrucción rápida, es decir, de 1 a 4 horas, como generalmente se hacen los ensayos de citotoxicidad. Esto obviamente argumentaba cualquier inducción de respuesta inmune convencional in vitro, obviamente en el grupo de ratones que no habían sido expuestos previamente al tumor. ¿Por qué? Porque pues quedaba claro que ahí ver la presencia de linfocitos previamente sensibilizados pues no se iban a encontrar, ¿sí? Tampoco se encontró evidencia de que fuera algún factor soluble el que estuviera ejerciendo este ensayo citolítico. Entonces, pues prácticamente después de una serie de repeticiones de experimentos con resultados similares, donde prácticamente ya los tutores intervienen y ven que el resultado es el mismo, entonces pues cambia ya el foco de la tesis y ahora que se dice, el foco de la tesis va a ser encontrar esta población con esta citotoxicidad natural de origen desconocido. Y básicamente los estudios se enfocaron a tratar de describir a una población que después de eliminar a las poblaciones conocidas, esto es, a los linfocitos T, B y macrófagos, la citotoxicidad seguía siendo ejercida por estas células que quedaban. Células que básicamente se observaron que tenían una morfología de linfocitos un poco más grande de tamaño y con algunos gránulos, por eso inicialmente, o lo verán en los libros de histología, la célula NK básicamente, la vamos a ver ahí nombrada como un linfocito granular grande, que básicamente a la microscopía es difícil, ¿no? Realmente detectar, porque prácticamente es poco el tamaño visible con la microscopía de luz. Entonces, siguiendo este descubrimiento, que de hecho, pues prácticamente fue controversial, es decir, las células NK virtualmente se relegaron al papel de un artefacto interesante. Había una citotoxicidad ahí, no podía ser explicada por las poblaciones ya conocidas, y pues prácticamente se limitaron los estudios a relegarlas a linfocitos T con un significado desconocido. Lo que llamó la atención fue básicamente esta línea carente del MHC y después se vienen los estudios contundentes y de hecho es cuando se propone la hipótesis del missing self, los trabajos realizados por Claude Charret en Suecia, donde básicamente él demuestra que las células NK son más efectivas para matar blancos tumorales cuando estos blancos carecen del MHC clase 1, que sabemos que el MHC clase 1
pues básicamente lo vamos a tener en todas nuestras células nucleadas y bajo ciertas condiciones patológicas, como es el caso de la transformación maligna o como es el caso de una infección viral, esto podría conducir obviamente a alteraciones y a no haber expresión de clase 1 precisamente como una estrategia, obviamente, de evasión al reconocimiento por el linfocito T citotóxico. Entonces llamó la atención que obtenía mejores citotoxicidades cuando los blancos tumorales carecían del MHC clase 1. Y es por ello que propone la hipótesis del missing self, es decir, la pérdida de lo propio condicionada por la transformación maligna, por ejemplo, va a favorecer la activación de estas células y por lo tanto va a conducir a la lisis tumoral. Entonces él propone que seguramente la NK debe estar dotada por una básicamente serie de receptores de inhibición que al reconocer de manera normal el MHC clase 1, la NK se va a inhibir. Pero en una situación patológica, como es el caso del cáncer, donde no va a haber expresión de clase 1, estas células NK, sus receptores de inhibición ya no tienen que reconocer y obviamente se va a inhibir. Esta fue la primera propuesta de la hipótesis del missing self, obviamente que después se fue completando y hoy en día sabemos que no solamente es que los receptores de inhibición no tengan que reconocer para que la inhiba, sino que también debe tener un conjunto de receptores de activación para que de manera simultánea los de inhibición ya no pueden censar a lo que va a inhibir al NK, pero por otro lado necesita recibir señales de activación para el NK, obviamente, poder activarse. Entonces, nada más aquí resaltar que entre prácticamente su descubrimiento en los años 70, entre lo que fue el 75 y 79, hubo poco menos de 100 publicaciones sobre NKs, igual ustedes lo pueden checar en PubMed, y por lo tanto, pues podemos ver que es realmente sorprendente que prácticamente 50 años más tarde, a su descubrimiento, estas células NKs realmente sabemos que no solo juegan un papel crucial en lo que es la respuesta inmune antiviral o antitumoral, sino que prácticamente como cualquier célula del sistema inmune va a tener roles importantes en todos los aspectos de la inmunología, incluyendo inmunidad a bacterias, fundamentalmente intracelulares, virus, su participación crucial en trasplantes, en enfermedades autoinmunes, en hipersensibilidad, en embarazo, es decir, en situaciones fisiológicas como sería el embarazo, donde sabemos que prácticamente más de la mitad de los linfocitos intrauterinos pertenecen al linaje de las células NK. Sin embargo, pues como vamos a ver en algunos de los resultados que ya les vaya a mostrar enseguida, estas células NK van a tener un fenotipo distinto a lo que es el resto de las células que vamos a tener en circulación. In útero, básicamente, van a tener un papel regulador para estar favoreciendo importantes mecanismos de inmunorregulación y permitir el desarrollo exitoso del embarazo. Pero bueno, esto obviamente que no es motivo de la charla para no tomarme más tiempo. Y pues básicamente poner aquí ahora sí la versión moderna en caricatura de una NK. Aquí les muestro una de las primeras imágenes que básicamente se tuvieron con microscopía electrónica, donde prácticamente vemos aquí, vean el tamaño de la célula tumoral, el tamaño de una célula NK y la micrografía electrónica revelaba prácticamente un contacto, ¿sí?, entre las membranas de prácticamente el linfocito NK y la célula tumoral. Y se proponía que la célula NK, claro que estamos hablando en los años que todavía no se tenía prácticamente el concepto de sinapsis inmunológica, que eso ya se introdujo posteriormente, pero la micrografía electrónica para describir este famoso beso de la muerte que se propuso con el linfocito citotóxico, posteriormente se aplicó al NK, después de ese contacto entre la NK y la célula tumoral, la tumoral se moría, por eso se decía hay un beso, se tocan físicamente y pareciera ser que la NK está aquí prácticamente encajando sus colmillos, inyectando las linfotoxinas y conduciendo, que obviamente pues sabemos que aquí había la formación de cuerpos apoptóticos y la posterior muerte de esta célula tumoral. Aquí podemos ver ya en esta caricatura representada que la NK va a tener un conjunto de receptores, básicamente receptores tanto de activación como de inhibición. Será básicamente el balance de señales que esta NK reciba lo que conducirá, obviamente, si está recibiendo, si ese balance está inclinado a favor de recibir señales de activación, esta célula NK, obviamente que
empezará con rearreglos en el citoesqueleto, polarización del granulo citotóxico básicamente en el sitio de contacto, que hoy ya podríamos definir la sinapsis citotóxica, y la liberación de los componentes que están en estos granulos citotóxicos, básicamente granzimas y perforinas, con la consecuente inducción de apoptosis en la célula blanco. Tiene, obviamente, mecanismos adicionales que van a ser dependientes de receptores. Por ejemplo, sería el caso particular de Fas ligando, con el cual puede enviar a muerte a células positivas a Fas a través de algunos miembros de la familia del TNF, y también lo puede hacer, obviamente, a través de mecanismos indirectos, a través de la liberación de importantes citocinas con actividad antiviral y antineoplásica, como sería el caso particular del interferón gamma. Entonces, pues como vemos, la célula NK es súper potente, es decir, es una importante célula que tiene una función antitumoral. Sin embargo, pues como todo, ya sabemos qué es lo que pasa en cáncer, en qué momento el sistema inmune es realmente enemigo del tumor y en qué momento se hace un aliado del tumor. Desafortunadamente seguimos sin entender mucho de esto porque las células inmunes llegan prácticamente con toda la maquinaria, llegan activadas al sitio, es decir, al microambiente tumoral, y se encuentran con otro escenario que obviamente ese escenario las hará mayormente aliadas del tumor. Entonces, sabemos que una de las principales funciones del sistema inmune es básicamente también ejercer importantes mecanismos de inmunovigilancia, que fue básicamente retado por muchos años hasta que básicamente se propone la teoría de la inmunoedición del cáncer, y donde básicamente se reconoce que el sistema inmune, efectivamente, una de sus funciones es básicamente estar censando células que eventualmente se puedan transformar y que puedan ser eliminadas. Una teoría que es prácticamente explicada en tres fases: la fase de eliminación, de equilibrio y de escape, donde inicialmente vamos a ver que el sistema inmune sí tiene toda esa capacidad de poder eliminar aquellas células más inmunogénicas. El problema es con las células menos inmunogénicas, es decir, que se siguen pareciendo más a las células, al tejido normal, y que básicamente va a ocurrir este fenómeno de equilibrio en el cual que básicamente ha sido lo que es la fase de eliminación y escape han sido probadas de manera experimental. La fase de equilibrio ha sido un poco más difícil de probar, y en realidad pues no sabemos, ¿no?, en qué momento este equilibrio eventualmente va a conducir a la fase de escape, es decir, ya se ha esculpido el tumor y prácticamente aquí el tumor ahora sí sabe en qué momento es prácticamente ya tiempo de hacerse clínicamente evidente, y es cuando básicamente vamos a tener una diversidad de mecanismos por los cuales el tumor puede ya evadir al reconocimiento de todas las células que están infiltradas aquí en el tumor, incluyendo a estas importantes células NK, que desafortunadamente, pues como cualquier célula inmune, no escapa, ¿sí?, al ataque por parte del tumor, y vamos a ver que muchas de las veces estas células NK en tumores van a ser células NK disfuncionales, las cuales esta disfunción va a ser explicada por una baja capacidad de proliferar, por una producción básicamente defectuosa de citocinas y obviamente por una citotoxicidad disminuida. Diferentes mecanismos han tratado de explicar esta disfunción, donde podríamos destacar la no expresión, por ejemplo, de receptores de activación, la liberación de algunas citocinas inmunoreguladoras, en particular TGF-beta y la interleucina 4, que se sabe alteran la citotoxicidad, la producción de, obviamente, algunos, la IDO, por ejemplo, en particular, que va a participar en el metabolismo del triptofano y cuyos metabolitos, obviamente, van a resultar ser tóxicos. Además de depletar de un importante aminoácido, se van a generar metabolitos que van a resultar ser tóxicos y van a impedir que esta NK pueda proliferar. Interacción con células dendríticas tolerogénicas que mayormente no van a ser productoras de interferón gamma, y por lo tanto no se va a potenciar esta actividad citotóxica. Y de manera particular me gustaría resaltar la liberación de ligandos que podrían alterar la gama de receptores que hay en la superficie de las células NK. Quizá después del receptor CE16, que fue el primero que se describió para explicar cómo la NK se activaba y podía ejercer su citotoxicidad, quizá uno de los mejor explorados posterior al CE16 es NKG2D, cuya naturaleza de ligando se tiene mejor explorada que para algunos de los otros receptores NSR, como podría ser el NKP30, NKP46, NKP44, y en particular se sabe
que este receptor NKG2D, uno de sus principales ligandos es, por ejemplo, el ligando MICA-MICB, que interesantemente están ahí codificados en adyacentes al HLA-B, en el brazo corto del cromosoma 6. Y tras esta interacción, MICA y MICB, que son dos miembros de esta familia de ligandos para NKG2D y reciben este nombre de MIC porque son moléculas cuya cadena está relacionada con el MHC de clase 1. Se encontró una familia de 7 genes, 2 de ellos codifican para proteína funcional, MICA, MICB, los otros al parecer son pseudogenes. Entonces, tras esta interacción entre NKG2D y sus ligandos, solubles, y sus ligandos de membrana, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí esta célula se va a activar vía interacción NKG2D con sus ligandos, que de manera importante hay que resaltar que MICA, MICB, a pesar que están codificados ahí en la región del MHC, siguen un patrón diferente, obviamente, a las moléculas clase 1. MICA, MICB mayormente se van a expresar solamente en situaciones de estrés, es decir, cuando una célula está enferma, a excepción del epitelio gastrointestinal, donde se ha visto bajos niveles de expresión de MICA, MICB, que podrían explicar, ¿no?, que tengan un rol importante en el mantenimiento de la tolerancia a nivel gastrointestinal. Entonces, esta interacción NKG2D con los ligandos de membrana inducidos al estrés son una importante manera por la cual esta NK se va a activar y va a lisar a su célula tumoral. Sin embargo, esta molécula de superficie, tanto MICA como MICB, son susceptibles de sufrir procesamiento proteolítico y la liberación de MICA y de MICB soluble, obviamente de manera sistémica, no es que vayan a activar, por ejemplo, a distancia a las células NK, sino que la forma soluble se describió que era capaz de inducir la endocitosis del receptor NKG2D y obviamente causar importantes defectos en la NK, al menos vía este receptor. Entonces, ¿qué hallazgos tenemos al respecto? Ya me gustaría resaltar lo que hemos hecho aquí en el laboratorio. Pues básicamente lo que hemos encontrado aquí en el laboratorio, esto por eso les puse ahí, todo inició como un largometraje. Primeramente nos dimos a la tarea, estoy hablando que esto ya fue en el 2008, así que ya fue muchos años atrás. Nos dimos a la tarea de ver si en el suero de las mujeres con cáncer cervicouterino podía haber niveles aumentados de MICA y de MICB. ¿Esto por qué? Porque ya estaba descrito que células NK en diversos tumores tenían serios defectos y por lo tanto no estaban ejerciendo su actividad citotóxica de manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que encontramos nosotros? Básicamente encontramos niveles aumentados de MICA y posteriormente medimos a MICB y vimos que estaban aumentados con respecto a muestras de mujeres sanas. Esto fue muy interesante porque reclutamos en el estudio también a las lesiones precursoras, es decir, tuvimos un grupo de mujeres sanas, de mujeres con lesiones intraepiteliales de grado bajo, de grado alto, que obviamente van a tener un riesgo más alto de progresar a un cáncer in situ que posteriormente podría culminar en un carcinoma invasor. Entonces, vimos que conforme la historia natural en el desarrollo del cáncer cervicouterino, estos niveles aumentaron y esto de manera muy importante vimos que estuvo básicamente asociado con una disminución del receptor NKG2D. Aquí les represento los resultados en las NKs y vemos, este es el grupo, obviamente el grupo de mujeres sanas, lesiones de grado bajo, de grado alto y carcinoma invasor cervicouterino. Esto es en NKs y esto básicamente fue con respecto a la expresión de NKG2D en linfocitos T CD8, que después se encontró que no solamente este receptor estaba confinado a las NKs, donde tiene una participación verdadera de un receptor. Caso particular del linfocito citotóxico, actúa más bien como un correceptor, sobre todo en aquellos linfocitos CD8 que obviamente no van a tener al principal coestimulador CD28. Entonces, esto fue muy importante porque demostramos una importante disminución en el número de células NK que expresaban NKG2D. Posteriormente se hicieron estudios funcionales y pudimos realmente demostrar que estas células NK purificadas de mujeres con cáncer cervicouterino tenían serios defectos para lisar blancos tumorales. Muy importante fue que este receptor NKG2D, descrito inicialmente en NKs y posteriormente demostrado ser expresado también en linfocitos CD8, por ahí
sería prácticamente como en la primera década ya de este siglo, se empezó a proponer que bajo condiciones de inflamación se expandía una población de linfocitos CD4 con función citotóxica. La existencia, es muy importante mencionar la existencia de los linfocitos T CD4 citotóxicos, ya se había descrito desde hace prácticamente 4 décadas, pero era prácticamente inconcebible pensar que si desde el timo se apagaba la maquinaria citotóxica, como que acá en periferia iba a haber una población CD4 citotóxica. Y se empezó a especular que quizá eran las mismas condiciones de la manipulación in vitro lo que estaba realmente conduciendo a la adquisición de esa citotoxicidad, pero sabemos que obviamente el avance en la ciencia ha ido de la mano con el desarrollo tecnológico, y ya también cuando se pudo obviamente hacer con más precisión la citometría multicolor, se pudo demostrar realmente la existencia de una población de células CD4 NKG2 positivas que podría explicar su función citotóxica primeramente en enfermedades autoinmunes. Parece ser que el mismo ambiente de inflamación crónica podía condicionar obviamente a la expansión de esta población. Después se propuso que parece ser que en algunos tumores también se podía expandir. Y cuando nos fuimos a estudiar esta población en cáncer cérvico-uterino, interesantemente vimos que hay una población expandida de células TCD4 NKG2 positivas en cáncer cérvico-uterino versus, obviamente, un grupo control. Esto lo publicamos en el 2015 y posteriormente demostramos que de manera interesante esta población de linfocitos CD4 con un marcador de citotoxicidad de NK se acompañaba de la pérdida de CD28. Eso ya también está bien establecido, que el linfocito CD4 que pierden CD28 parece ser que adquieren marcadores de citotoxicidad. Fue muy importante aquí resaltar este trabajo, lo publicamos en 2017. Aquí me gustaría rápidamente centrarme. Sabemos que básicamente más del 90% de nuestros linfocitos CD4 tienen al principal coestimulador CD28. Sin embargo, en cáncer cervicuterino vimos que este porcentaje, que prácticamente decimos es arriba del 90%, bajaba drásticamente, teniendo aproximadamente un 75% de los linfocitos en sangre periférica negativos a CD28. ¿Cómo explicar el resto? El resto parece ser que es explicado fundamentalmente por la existencia de linfocitos que no tienen ninguno de los dos, ni CD28 ni NKG2D, y linfocitos que básicamente tienen solamente a NKG2D. Es decir, entre estas dos poblaciones prácticamente nos están haciendo más del 20% de una población que no tiene CD28. Nos dimos a la tarea de buscar marcadores de citotoxicidad y efectivamente vimos que esta población, solamente la pérdida de CD28 nos provocaba aquí encontrar a linfocitos CD4 perforina positivos, y parece ser que la adquisición de NKG2D esto todavía potencia un poco más, pero es básicamente no era realmente la presencia de NKG2D, sino la pérdida de CD28 lo que nos estaba condicionando a la adquisición de perforina y de granzima. Esto básicamente lo demostramos también por citometría, donde aquí, por ejemplo, tenemos el dot plot. Nos quedamos con los linfocitos CD4, CD28 negativos. Por razones de tiempo, nada más me voy a ir a esta población realmente de interés en este momento. Estos linfocitos CD4 que no tienen CD28, vamos a ver si tienen NKG2D y qué es lo que básicamente está sucediendo. Es decir, estos linfocitos, la sola pérdida de CD28 que nos está causando que un buen porcentaje, es decir, la pérdida de CD28 y la ganancia de NKG2D prácticamente nos está haciendo que el 92% de las células, este es un ejemplo representativo, pero básicamente vimos que la mayoría de las células en este pool de células CD28 negativas, NKG2D positivas, prácticamente eran células que además de tener perforina, también tenían granzima B, lo cual nos hacía pensar que podían ser células que tuvieran un gránulo funcional. Hicimos unos estudios previos utilizando células de glioblastoma y vimos que si eran células que tenían esa capacidad de matar, lo cual nos hizo pensar que podría tratarse de una citotoxicidad independiente del MHC y que podría tener funciones parecidas, obviamente, a las células NK. ¿Cuál era la relevancia, pues, de este NKG2D que vimos disminuido y que, interesantemente,
vemos una población expandida de NKG2D. Lo que hicimos fue hacer estudios, obviamente funcionales, para ver si tenía relevancia este receptor al interactuar el linfocito NK con líneas tumorales derivadas de cáncer, derivadas de un cáncer cervicuterino y obviamente positivas a sus ligandos, ya sea MICA. Hicimos un fenotipo donde vimos la expresión mayormente de MICA, MICB. ULBPs, que es otra familia de ligandos para NKG2D, parece ser que son de más relevancia en tumores líquidos como leucemias, pero también encontramos algunas ULBPs expresadas. Pero aquí en estos cocultivos, donde pusimos, trabajando con la línea NKL, pusimos en cocultivo a la línea NK con las diferentes líneas tumorales, incluyendo un control de queratinocitos, aunque están inmortalizados, no son tumorigénicos, que son las células HACAT, y vemos cómo básicamente en función del tiempo, 1, 2 y 4 horas, prácticamente el receptor se mantiene, la intensidad de fluorescencia se mantiene básicamente similar. Sin embargo, cuando interaccionan estas células NK con las diferentes líneas tumorales C33, SIJA que tiene BPH 16, GILA que tiene BPH 18, C33 no se ha demostrado presencia de BPH, pero tiene mutación en P53. Entonces vemos cómo hay básicamente una disminución significativa en cuanto a la intensidad de fluorescencia de este receptor. Entonces parece ser que la sobresaturación del receptor nos está conduciendo a importantes pérdidas en este receptor, y no solamente mica soluble que se está liberando, sino que también el contacto persistente de membrana podría conducir a alteraciones importantes, alterando la fisiología de las células NK. Hicimos obviamente estudios de citotoxicidad, nuevamente pusimos aquí en proporción 1:1, 5:1, 10:1, obviamente células efectoras y blancos tumorales, y básicamente vemos que al prácticamente preincubar a las células NK solamente con el medio de cultivo y prácticamente poner aquí a las células HACAT, vemos que básicamente se mantiene esta citotoxicidad. Caso contrario, lo vamos a ver cuando se preincubaron con SIJA o cuando se preincubaron con GILA. Vean cómo prácticamente hay una caída drástica de la citotoxicidad, lo cual nos hace básicamente sugerir que esta pérdida de NKG2D sí podría conducir a alteraciones funcionales. Algo muy interesante fue en el caso particular de C33, que vimos un resultado contrario a lo que esperábamos. Pensamos que iba a haber un comportamiento similar, y básicamente vemos que tras el contacto pareciera que básicamente la citotoxicidad se potencia. Eso nos hizo especular también que obviamente no todo va a ser debido a NKG2D. En estos estudios de bloqueo sí utilizamos anticuerpos para bloquear la interacción, y sí demostramos que parece ser que sí era dependencia de ese contacto. Sin embargo, con este resultado pues nos hizo pensar también la existencia de otros importantes ligandos en la célula tumoral que podrían estar conduciendo a la activación de las células NK. Eso nos condujo, obviamente, a explorar otro importante receptor NKP30, y nuevamente yéndonos a los estudios con las mujeres con diagnóstico confirmado de cáncer cervicuterino, demostramos un estado físicamente no apto, es decir, células que tienen importantes defectos en moléculas para ejercer su citotoxicidad, y podemos ver aquí un ejemplo representativo, una muestra de una mujer sana con una lesión intraepitelial o con cáncer cervicouterino, y vemos cómo las células NK perforina positivas prácticamente de tener aquí virtualmente el 100% de las células positivas a perforina, vemos cómo tenemos aquí una caída importante en la célula, en el porcentaje de células que expresan perforina, lo cual también se ve reflejado en la intensidad de fluorescencia. Entonces, pues eso básicamente nos hizo pensar que esto realmente podría, este otro receptor podría ser importante, y que en parte su ligando podría ser expresado en C33, que explicar este resultado que obviamente fue contrario a lo encontrado en las otras líneas. Nos dimos también a la tarea de hacer estos estudios de cocultivo de células NK con, obviamente, esto lo hicimos con PMCs. Bueno, actualmente sí estamos trabajando con NKs purificadas, y vemos que aquí, pero bueno, básicamente habíamos visto que NKP30 mayormente está restringido a las células NK. Entonces, al cocultivo con células GILA
o con células SIJA, ya sea a las 4 o a las 18 horas, hay una pérdida aquí en el porcentaje de células NK, NKp30 positivas, y que esto obviamente va de la mano con la pérdida también de la perforina, y lo cual puede explicar que al menos este estado disfuncional bien podría estar influenciado por la presencia de las células tumorales y que posiblemente sea debido al contacto directo con uno de sus ligandos descritos, que es B7H6. Obviamente miembro de la familia de los coestimuladores B7. Quisimos explorar B7H6, su rol no canónico, porque pues básicamente la cola intracitoplásmica predice, ¿sí?, que tiene motivos que podrían participar en cascadas de señalización. Por lo tanto, quisimos explorar el rol de B7H6 ya no en la célula NK. ¿Qué pasa en la célula tumoral que tiene B7H6? Hicimos algunos estudios funcionales y pudimos ver que la administración de NKp30 recombinante soluble para darlo como ligando, ahora sí, de B7H6, esto conduce a importantes alteraciones en la proliferación y en la migración celular, no así en la apoptosis. Aquí en este ejemplo representativo podemos ver, esto es el caso particular de GILA, esto es el caso particular de SIJA, aquí es la concentración del NKp30 recombinante, aquí metimos obviamente una droga quimioterapéutica como control, y vamos a ver aquí el cierre de herida en función del tiempo, y vemos cómo básicamente en la máxima concentración, obviamente la capacidad de migración disminuye, y por lo tanto estamos viendo cómo básicamente se puede estar alterando ya sea un proceso de migración, y también esto fue consistente con defectos en la proliferación. Por lo tanto, pues estos resultados sugieren que B7H6 podría poseer un papel que aún no ha sido descrito con precisión en la biología de la célula tumoral, en particular en cáncer cervicouterino, y nos sugiere que esta proteína bien podría ser considerada como un importante blanco en futuras terapias. ¿Qué sigue después de esto? Pues estamos viendo que hay defectos en las células NK. Hay células que al parecer tienen un fenotipo de células exhaustas, y diríamos, y bueno, ¿y cuál es realmente lo que nos está indicando que esa célula está exhausta? Hay que demostrarlo desde luego con estudios funcionales, pero al menos desde el punto de vista fenotípico, el agotamiento celular lo podríamos definir como la coexpresión de 2 o más inmunocheckpoints, donde obviamente aquí vamos a tener coronados por CTLA4-PD1, que básicamente la inmunología 2018 se llevó premio Nobel por los descubridores de estos dos importantes puntos de control inmunitario, pero tenemos obviamente otros checkpoints de nueva generación, donde destacamos a TIGIT, a LAG3, a TIM3, que algunos de ellos, por ejemplo, LAG3 es un mecanismo que utiliza la T reguladora, ¿no?, para competir con CD4 al reconocimiento del MHC clase 2. Entonces, si ponemos aquí esta lupa, ¿a quién tenemos aquí en el centro? A estos importantes puntos de control inmunitario. Todo esto, obviamente, ha conducido el reconocimiento de más importantes puntos de control inmunitario, nos está ubicando aquí en nuevas oportunidades para la medicina de precisión, y donde ya sabemos que ya hay anticuerpos aprobados. De hecho, aquí en México, recientemente ya la COFEPRIS aprobó el uso de uno de los anticuerpos que va contra PD1 para el tratamiento localmente avanzado del cáncer cérvico uterino. Entonces, son importantes blancos que tenemos que seguir explorando, en particular en cáncer cervicouterino. Inicialmente estos se empezaron a emplear obviamente en tumores altamente inmunogénicos, en particular, por ejemplo, melanoma, ¿no?, donde funciona muy bien la inmunoterapia. Sin embargo, necesitamos más estudios, y por lo tanto nos dimos a la tarea de investigar si realmente estas células NK en cáncer cérvico-uterino podían mostrar este fenotipo exhausto, y donde demostramos que efectivamente las células NK de pacientes con cáncer cérvico-uterino básicamente muestran muestran un fenotipo que nos sugiere la existencia, obviamente, de un estado de agotamiento. Exploramos la expresión de PD1, de TIGIT, de TIM3, de LAG3, y nos fuimos a ver la coexpresión, destacando, por ejemplo, la existencia de importantes poblaciones PD1 TIGIT positivas, PD1 TIM3 positivas, y también hicimos obviamente con 3 immunocheckpoints, y
pues básicamente especularíamos que entre más puntos de control inmunitario esté expresando la misma célula, obviamente esto podría ser un reflejo real del agotamiento. Esto recientemente lo publicamos en el 2021 y recientemente vemos la importancia de esto porque en particular en cáncer cervicouterino ya hay diversos protocolos en todo el mundo para tratar el cáncer cervicouterino con estos esquemas de inmunoterapia. Algunos de ellos ya terminaron, obviamente, con resultados muy prometedores. Desafortunadamente vamos a lo mismo. Cáncer cervicouterino afecta fundamentalmente a un sector pobre que no tienen acceso, por ejemplo, a la seguridad social. Entonces, pensar realmente en esquemas de inmunoterapia, que sabemos que son terapias realmente caras, es algo por lo que debemos seguir luchando para que puedan tener acceso a estas modalidades terapéuticas, sobre todo en tumores recidivantes o en tumores metastásicos. Y este fenómeno lo replicamos en el caso particular de una población NKT-like, que ya anteriormente habíamos hecho un estudio utilizando obviamente marcadores para la cadena invariante del TCR y demostramos al parecer una población aumentada de células NKTs. En este estudio parece ser que estos immunocheckpoints están también confinados a esta población en particular, que sabemos que es una población importante porque de manera rápida podrían ser una fuente importante de citocinas que podrían realmente dictar el destino de la respuesta más favorecedora en contra del tumor o hacerse realmente amiga del tumor. Esto recién lo hemos publicado unos meses atrás. Y doctora Eva, perdón, me gustaría para ponerle turbo, o como con cuántos minutos me quedarían para terminar la charla. Pues 5 minutitos, Ok, Susana. muy bien. Entonces, que ya básicamente estamos por terminar, ¿no? Es importante resaltar que encontramos una población PD1 positiva, el ligando PD ligando, perdón, su ligando que es PD ligando 1, y bueno, también sabemos que PD ligando 2. En cáncer cervicuterino ya se ha demostrado, lo demostramos inicialmente, también aquí lo vimos nosotros expresado de manera importante, sobre todo en las células tumorales, SIHA, GILA, CASQUI en particular, que es una línea derivada de una metástasis. Y esto cobra importancia porque pues, son células que realmente dejaron el sitio primario y pudieron crecer en condiciones adversas que no son meramente las del tejido donde inicialmente se originaron. PD ligando 1 lo encontramos. Actualmente tenemos estudios donde demostramos que está aumentado PD ligando 1 en pacientes con cáncer cervicuterino. Esto es importante porque todos estos estudios nos van a ir acercando más a la medicina de precisión porque pensemos, y PD ligando 1 sabemos, ¿no?, que es un importante marcador que se utiliza para predecir respuesta a la terapia con anticuerpos anti-PD ligando 1. Sin embargo, si hay PD ligando 1 aumentado en el suero, piensa uno, ¿qué pasará cuando se dé la terapia con anticuerpos de bloqueo? ¿Realmente la cantidad de anticuerpo necesario alcanzará a llegar al sitio del tumor donde realmente se quiere bloquear esa interacción? ¿Y no será que antes estos niveles solubles estarán captando parte de esos anticuerpos? No lo sabemos. Sin embargo, sí sabemos que PD ligando 1 está aumentado en el suero de pacientes con cáncer invasor versus el grupo control. Y de manera interesante vemos que mayormente va a estar confinado a exosomas. Esto toma relevancia porque no es lo mismo que esté soluble nadando como tal en el sobrenadante, que realmente esté confinado a un exosoma donde ese exosoma podrá tener un impacto fisiológico en la célula al cual lleve esa información. Este PD ligando 1 vimos que de manera interesante y para lo cual podría ser otro foco al cual dirigir las terapias, hay un regulador de PD ligando 1 en la superficie. No conviene que esté en la superficie porque va a bloquear, al interaccionar con PD1, va a bloquear obviamente la función citotóxica del linfocito T o de la NK. Sin embargo, sabemos que PD ligando 1 es más estable en la superficie cuando interacciona con CMTM6, que básicamente es una proteína que recién se ha descrito, pertenece a la familia CMTM, CMTM6 se describió en 2017 y también recientemente, hace un par de meses, hemos publicado nuevos avances en el entendimiento de esta molécula y vemos que concomitante con la presencia de PD ligando 1 en los exosomas, vemos también que CMTM6 mayormente lo vamos a encontrar también en los exosomas. Aquí obviamente lo hicimos también para ver la imagen y ver que sí está en el peso molecular esperado. Esta es una muestra representativa de un carcinoma versus una muestra control.
Y aquí podemos ver en el primer carril es solamente el plasma sin fraccionar, el plasma depletado de exosomas y el plasma enriquecido con exosomas, donde vemos aquí una fuerte expresión de CMTMC. Metimos un marcador CD63 para ver que estábamos realmente ubicados en la fracción de exosomas y además vimos por inmunofluorescencia en estas líneas tumorales una fuerte expresión nuevamente en Casqui, sobre todo en membrana, lo cual podría explicar la fuerte expresión de P de ligando 1 que vimos en particular en esta línea tumoral. Y además desarrollamos un método para poder cuantificar a estos ligandos de los immunocheckpoints confinados a los exosomas por citometría de flujo. Esto fue más metodológico, este artículo que publicamos en el 2022, 23. Y bueno, ya para finalizar, estamos en la era de los engagers, es decir, las CNKs han tenido todo un suceso donde se han empleado citocinas para activar su función citolítica, es decir, la generación de las células LAC. Tenemos obviamente la aplicación de los engagers para potenciar su función citotóxica. Estamos en la era de las células NK con un receptor quimérico modificado, es decir, estamos hablando de las CAR NK cells. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con la era de los engagers? Hay que darle algo al NK para potenciarla, pero hay que dirigir ese NK hacia el tumor. Entonces, pues ahí nos dimos a la tarea de buscar marcadores del tumor, no precisamente pinceling wherever, y para lo cual en cáncer cervicouterino demostramos a B7H6 como un potencial marcador tumoral, donde vemos aquí siguiendo la historia natural del cáncer cervicouterino, vemos una expresión mucho mayor en carcinomas escamosos y una muy fuerte expresión, esto llama la atención en un adenocarcinoma. Adenocarcinomas son menos frecuentes que los escamosos, sin embargo el comportamiento es altamente agresivo. Entonces ya teníamos un buen blanco y ahora ¿a qué dirigimos? ¿A cuál de los receptores de las NKs? Hay que conocer cómo están los receptores de las NKs. Ya teníamos un indicio previo de que había immunocheckpoints. Lo reiteramos aquí en este trabajo. Sin embargo, en este trabajo, además de demostrar la presencia de células con fenotipo agotado, hay que ver si también podían coexpresar importantes receptores de coactivación, como es en particular ICOS 41BB y OX40, donde de manera importante demostramos que los hay. Aquí lo podemos ver como hay la presencia de células PD1 TIGIT, es decir, con dos checkpoints a la vez, y cómo además están expresando ICOS 41BB y OX40, es decir, mayormente en las células que tienen estos inmunocheckpoints. Esto fue mucho más marcado en los linfocitos infiltrantes de tumor. Eso es lo interesante. Todo esto que hicimos fue a nivel sistémico, pero nos fuimos realmente al tumor, porque ahí es donde se están infiltrando las células que en apariencia van a tener esa importante función antitumoral y vemos de manera muy interesante algo aquí que resalta es la expresión, la coexpresión de PD1 de un importante marcador obviamente, de agotamiento y vemos que un buen porcentaje de las células infiltradas tienen este fenotipo de agotamiento, pero a la vez tienen TIGIT, para lo cual actualmente estamos trabajando entonces en el diseño de un BiKE que por un lado lleve direccionalidad a B7H6 y se dirija en teoría al tumor y por otro lado un anticuerpo que se dirija contra ICOS, perdón, aquí es TIGIT, pero lo que quise marcarles es que tienen aquí coexpresión de ICOS, su importante coestimulador. Entonces, estamos actualmente hipotetizando que el uso de un BiKE con anticuerpos agonistas contra un receptor coestimulador y contra un marcador tumoral expresado en las líneas de cáncer cervicouterino fortalecerá la respuesta citotóxica de la célula NK. Actualmente estamos trabajando en el diseño del BiKE. Aquí es solamente para probar que el BiKE era capaz de unir dos anticuerpos diferentes. Aquí tenemos marcados solamente las células HeLa con DAPI. Aquí marcamos la superficie con HLA para ubicarnos en la superficie de la célula tumoral y aquí el BiKE le agregamos un anticuerpo que emite obviamente fluorescencia en rojo y vemos cómo aquí estas células prácticamente tienen este puntilleo. Recordar que no todas son positivas porque aproximadamente el 50% de las células GILA fueron positivas a B7H6. Entonces, esto nos está hablando que ese BiKE sí puede pegarse a la célula tumoral y por otro lado demostramos que también se puede pegar a la NK. Le unimos una proteína
recombinante, el ligando de ICOS, que obviamente en teoría se va a pegar a ICOS. Demostramos que la NK92 tiene una fuerte expresión de ICOS. Entonces, siguiendo aquí prácticamente, en esta imagen me voy a centrar, donde tenemos la tinción con DAPI, y vean cómo prácticamente aquí es muy visible alrededor la fluorescencia roja, lo cual nos está diciendo que ese BIKE sí tiene la capacidad también de unir a las células NK. Y ya finalmente quisimos ver si estos BIKEs incrementan realmente la actividad citotóxica de la NK92, que es obviamente un modelo bien usado para estudios de citotoxicidad, derivado de una leucemia de células NK. Aquí solamente tenemos a las 12 y a las 4 horas, pusimos solamente las células NK. Aquí tenemos a las células SIJA, aquí tenemos a las NK92 más SIJA, obviamente en una proporción 2:1, 4:1, pero vean qué pasa, me gustaría nada más que se centren aquí, qué pasa cuando nosotros ponemos el BIKE a las 4 horas, como tenemos aquí ya muchos espacios, lo cual nos está denotando que estas células hijas se podrían estar yendo a muerte porque la NK está potenciando su función citotóxica. Actualmente estamos en esto, tenemos unos estudios iniciales donde al parecer sí estamos demostrando que hay apoptosis, pero esto es con la NK92 para poder probar nuestras condiciones e irnos posteriormente a purificar las células NK desde PBMCs de pacientes con cáncer cervicouterino que tengan un fenotipo agotado, que expresen el coestimulador ICOS y verdaderamente probar que sí podemos potenciar la función citotóxica de las células NK. Entonces les quería compartir pues básicamente lo que estamos haciendo, qué es lo que sigue, es decir, qué proyectos tenemos en curso, pues básicamente estamos tratando de dilucidar las propiedades inmunobiológicas de CMTM6. ¿Y esto por qué? Porque al parecer tenemos evidencia inicial de que CMTM6 no solamente está confinado en la membrana, sino que parece ser que lo estamos viendo en el núcleo. Entonces habrá que estudiar sus funciones más allá de su papel estabilizador como PD ligando 1. Hay que afinar el diseño del BIKE y no solamente hacerlo con especificidad para ICOS, también hay que probarlo para ver si es más potenciador de la citotoxicidad, si lo dirigimos a OX40 o a 41BB. También tenemos que demostrar in vitro los BIKEs personalizados, como les decía anteriormente, para ver si podemos redirigir la citotoxicidad de células NK exhaustas de pacientes con cáncer cervicouterino. Y actualmente estamos estudiando el papel de la microbiota intestinal y fundamentalmente acabamos de meter un proyecto que nos lo aprobaron, bueno, aquí en el centro universitario, falta que lo aprueben en la institución de salud para poder tener acceso al tumor y poder explorar la microbiota intratumoral. Sabemos que obviamente la microbiota intestinal, pues prácticamente va a ser un orquestador de múltiples procesos fisiológicos y no es descabellado que de hecho ya hay propuestas como algunos de los metabolitos, obviamente podrían condicionar un estado crónico de inflamación y esto a su vez favorecer el estado de agotamiento que es consecuencia de una estimulación crónica de las células NK o de los linfocitos T. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se lleven a casa? El mensaje es, necesitamos seguir comprendiendo mecanismos fundamentales que utilizan las células NK en el control, progresión y respuesta al tratamiento para poder generar nuevas inmunoterapias que verdaderamente nos puedan acercar a la medicina de precisión para la lucha en contra del cáncer. Les agradezco mucho y bueno, aquí hay que anunciar el reparto porque pues yo solamente vengo a mostrar los resultados que ha sido trabajo de todos los estudiantes que han pasado aquí por el laboratorio, que me da pues mucho gusto, ¿no? Actualmente aquí, digo, la lista es larga, solamente estoy mostrando a los estudiantes actuales que básicamente Pedro recién acaba de tener su grado, estudiantes que están por egresar, los nuevos estudiantes que están iniciando el doctorado, los estudiantes de pregrado que están motivados a continuar aquí en incursionar en la investigación de manera temprana, a mi super colaborador, el doctor Jesse Jaramati, que básicamente pues ha sido una mancuerna importante en la formación de recursos humanos y sobre todo mencionar también aquí la participación de Gloria, que trabajó todo esto de estado de agotamiento en las NKs y NKP30, ella actualmente está en Querétaro, Fabiola Solórzano, que hace un año recién terminó su postdoc aquí conmigo, Jorge Gutiérrez, que está en la Universidad
de Autónoma de Nayarit, Alan, que actualmente está en una universidad privada aquí en Guadalajara. Entonces, pues prácticamente la lista se hace larga de entre estudiantes que ya prácticamente están continuando la ciencia en el país, a la doctora Ceci Telles, que está en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, que también pues es parte fundamental del grupo de trabajo, y a la doctora Miriam Bueno, que está aquí mismo en el instituto. Les agradezco mucho y pues perdón por la tardanza, pero pues un placer haber compartido con ustedes este momento. Gracias, doctora Eva, y pues casi casi ya es tiempo de ir a ver Netflix con palomitas. Muchas gracias, Susana, por la presentación. La verdad ha sido un repaso maravilloso a la biología de la SNK y luego pues una trayectoria muy larga la que llevan ya en el estudio del cáncer cervicuterino. Es muy bonito cuando uno va escuchando la secuencia, ¿no? De cómo uno va avanzando y generando nuevas líneas. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues no sé si alguien tiene Hay una, preguntas. sí, Fernando Flores, que tiene Ah, levantada la mano. adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bonita Hola, plática, interesante. Exactamente, te gracias. estoy en el citómetro de flujo, adquiriendo unas células y me Ay, faltó una célula CNK, la gran cima. Estaba con la perforina. Exactamente el momento que usted comenzó con la CNK, eh, estaba con la CNK, con qué CD8 y CD4. interesante. Este, eh, ¿qué piensa usted? Como queremos matar a los tumores, em, una manera es a través de las células NK o CD8 como inmunoterapia, pero ¿cuál sería el mecanismo de muerte deseado? ¿Necrosis, apoptosis? Ok, digo, es pregunta interesante, ¿no? En primer lugar, diríamos una muerte específica nada más al tumor, ¿no? Claro. Y pues sabemos que las modalidades de radioquimioterapia, pues finalmente se dan, ¿por qué? Porque el diagnóstico, pues de repente se hace ya en forma más tardía, es decir, no se hace de manera preliminar, donde quizá la cirugía podría ser la mejor opción. Entonces, aquí, pues básicamente tenemos que pensar que una citotoxicidad específica solamente la va a hacer el sistema inmune. Desafortunadamente, cuando el tumor se detecta y ya la masa tumoral es grande, es cuando estamos hablando ya de esta fase de escape donde hay una diversidad de mecanismos y pues obviamente hay una marcada inmunosupresión. Al inicio es una supresión específica de tumor, pero más adelante, conforme el tumor progresa, se hace una infección generalizada, es decir, desafortunadamente los pacientes o mueren por las complicaciones de la terapia o infecciones o las causadas por metástasis. Entonces, tenemos que encontrar, digo, pero no es una tarea fácil, es decir, tratar de encontrar marcadores de predicción para poder, ahora sí, en etapas más tempranas, emplear estos esquemas de inmunoterapia, porque cuando la masa tumoral es grande, obviamente que la inmunoterapia va a ser difícil que trabaje. Por eso es que se sigue empleando, obviamente, el uso de un agente que pueda reducir la masa tumoral. Entonces volvemos a regresar a la quimioterapia con todos los efectos que esto conlleva, pero esto es reducción de la masa tumoral y poder ahora sí reforzar al sistema inmune y pueda hacer su función. Eso va a ser un gran reto, que realmente la mayoría de los tumores se puedan detectar en fases muy preliminares donde la inmunoterapia sea la primera elección, porque pues actualmente la inmunoterapia no es básicamente la primera elección en el tratamiento del cáncer. Siguen siendo las terapias convencionales, pero pues sí nos es claro que una citotoxicidad específica pues la hará fundamentalmente el sistema inmune. Hay con todos sus protagonistas, ¿sí? Claro que llevan un rol protagónico células que tienen esa licencia para matar, pero pues no podemos dejar de lado, obviamente, a otros componentes celulares, ¿no? Pero su papel, obviamente, está menos explorado. El caso particular de eosinófilos, de basófilos, es interesante porque, por ejemplo, algunos tumores se caracterizan por una marcada eosinofilia y es la pregunta, ¿el eosinófilo es amigo o enemigo del tumor? No lo sabemos, ¿no? Y detrás de todo, yo, por ejemplo, especulo, ¿qué hay con respecto a la microbiota? ¿Por qué hay eosinófilos? ¿Realmente van por el tumor o porque hay un parásito detrás de esto, ¿no? Y estos mismos infiltrado eosinofílico, ¿hasta qué punto la misma inflamación podría favorecer después la transformación? Digo, son solamente especulaciones ahora que pues está cobrando un rol protagónico la microbiota, ¿no? Esto le comento porque ahorita acabo de mandar un link de una invitada que tuve en mi laboratorio y de una Ujú. plática.
de Ujú, un artículo, la autora del artículo, ujú, y nosotros estamos muy contentos en nuestro laboratorio porque pues estábamos viendo que las células las podemos matar por apoptosis con un método que se llama histotripsy, que ujú, es destrucción mecánica del tumor, ujú. induciendo microburbujas. Y los apoptosis, entonces quizás es una de las mejores muertes Sí, para celulares. también reducir la inflamación, ¿no? Porque es decir, la necrosis obviamente nos acarrea un proceso inflamatorio importante y pues bueno, la inflamación conlleva también a daño tisular, ¿no? Claro. Y sin embargo, esta plática, este artículo que está ahí, Ujú. Ah, muy bien, de lo la voy a... Universidad de Washington, Ujú. lo que hace la apoptosis es que promueve la metástasis. Entonces está muy interesante ese artículo. Y lo Ah, que es que los tumores que se liberan en circulación están rodeadas de un shield, bueno, una barrera protectora de células apoptóticas. Y eso está mejor, protege el tumor a las células vivas tumorales. excelente, lo voy a tomar de aquí del chat, en el chat, ¿verdad? Es que ahorita no Sí. estoy En viendo el el chat. chat, sí. Ah, Sí, muy bien, para tomarlo y darle su leída. Muchas gracias por sí, compartir, Fernando. y eso me explica por qué es también tan difícil matar a las células tumorales, ¿no? No hay, ese es uno de los mecanismos, ¿no? Otro tanto, ¿no? Que hay. Sí, y el problema es de que, por ejemplo, ya sea el mismo sistema inmune, sea la quimioterapia o la radioterapia, van a matar a las que sean susceptibles. El problema es que las que se quedan, pues por algo resistieron, ¿no? Y pues ahí están con unas cuantas que queden, digo, vuelve a reactivarse, ¿no? Ahí. Ujú. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias. No, al Tenemos contrario, gracias. otra pregunta de Deli Sánchez, por favor. Perdón. Sí, buenas tardes. Buenas Hola. tardes, doctora. Muy interesante su plática. Muchas gracias por toda la información. Bueno, ahorita complementando un poquito lo que también nos mencionaba el doctor, ¿no sería más, bueno, no, obviamente no fácil, pero no sería mejor tratar de estimular a los neutrófilos para que también ejercieran, bueno, pensando porque los neutrófilos obviamente pues son mucho más en número que la CNK y porque, bueno, ahorita con lo que decía relacionado a la microbiota, ¿no? Porque los neutrófilos obviamente van a reaccionar más rápido. ¿Qué piensa usted que sería mejor o como inmunoterapia estimular a los neutrófilos? Bueno, igual digo, no podemos quitarle el rol a ningún componente de la inmunidad, pero obviamente si nos vamos muy al concepto general, vamos a tener células que mayormente estén dotadas para la destrucción de células enfermas, ¿sí? Y sobre todo cuando hay un daño endógeno, que en este caso estamos hablando de una célula, por ejemplo, transformada o una célula infectada por virus. No es que el Sí. neutrófilo, desde luego, no vaya a ser importante, por supuesto que lo es, y quizá investigaciones futuras nos van a llevar a la conclusión de que quizá lo fue, ¿sí? Pero si nos centramos un poco en la necesidad de células que tengan esa capacidad de poder eliminar a otra célula, pues definitivamente que nos vamos al concepto otra vez de qué va a ser importante en una respuesta antitumoral, va a ser, por ejemplo, TH1 y CTLs, pero previamente de los protagonistas de la inmunidad innata, ¿quién va a ser? Las células NK. Es decir, las células NK nos van a preparar el escenario, se van a activar, por ejemplo, en condiciones favorecedoras donde no haya expresión de clase 1, que es un requisito para activar al CD8, pero las mismas NKs activadas van a liberar interferón gamma. Este interferón gamma puede reinducir o hacer que se sobreexprese el MHC clase 1 y nos va a preparar a que esta célula pueda ser una presentadora al CTL. Entonces, sí ha habido una diversidad de estrategias, por ejemplo, en el caso particular de las células NK, que de hecho Rosenberg, que lo consideramos el padre de la inmunoterapia en los 80s, empezó prácticamente a trabajar con la generación de estas famosas células LAC, es decir, células killer activadas por linfocinas. Se incubaban con interleucina 2 y prácticamente se regresaban al animal, se vio que había una respuesta potente, es decir, que estas células LAC que, adquirían una citotoxicidad mucho más potente, que ahora lo podemos explicar porque hay receptores que se inducen tras la activación. Sin embargo, cuando esto fue llevado ya al paciente, ¿qué sucedió? Es decir, de 10 pacientes que se ingresaron a este régimen de inmunoterapia a base de células NK, prácticamente la mayoría la enfermedad continuó y murieron. Y de esos 10 pacientes, solamente uno prácticamente hubo regresión del tumor. Rosenberg lo dijo, es decir, no se cura el cáncer todavía, pero él lo dijo, con uno
que se haya curado, pues por ahí va. Es decir, es el sistema inmune el que tenemos que seguir entendiendo para potenciar. ¿Sí? Se necesitan estudios, obviamente, sobre todo por el papel que juega el neutrófilo y más ahora el poco se ha explorado el neutrófilo asociado a los tumores. Quizá mayor el interés se lo han llevado los linfocitos T porque las NKs también no les gusta llegar al tumor. Es decir, el tumor algo tiene que impide que las células NK realmente infiltren el tumor, pero Ujú. pues básicamente el infiltrado inflamatorio que se ve en los tumores, mayormente en qué rico, en macrófagos y en linfocitos T, lo cual nos vuelve a hablar que posiblemente la mejor respuesta en contra de los tumores, obviamente, va a ser células que tengan esa capacidad de directamente matar, ¿sí? Pero, pues detrás del macrófago asociado al tumor, pues no dejamos de tener a los neutrófilos asociados a tumor, es decir, a los TAN. Se tienen que explorar, es realmente, pues, poco lo que se conoce. Además, es pues más difícil llegarle al microambiente tumoral y poder aislar, es decir, ¿por qué? Porque muchos de los estudios se hacen con inmunistoquímica, aísla uno el infiltrado inflamatorio, pero pues técnicamente hablando también es difícil hacer multitud de estudios funcionales por la cantidad de células que uno va a tener. Pero bueno, en resumen, por el infiltrado inflamatorio caracterizado fundamentalmente por estos tipos celulares, pues uno podría seguir especulando que quizá sean blancos importantes en la inmunoterapia sin quitar desde luego el papel de otras células como es, por ejemplo, en particular el neutrófilo, ¿no? Que sabemos que, pues, bueno, ya no solamente se confina a su principal mecanismo de fagocitosis o de producción de especies reactivas, sino que ahora sus mecanismos pueden ir más allá con el papel de las NETs y qué papel podrían jugar estos realmente, ¿no? En el control de los tumores. Sí, claro, claro. Muchísimas gracias, doctora. Muy No, interesante. con todo gusto. Muchas gracias. Yo nada más quería hacer una pregunta muy rápida. Al principio mencionó usted que las células CD4 que perdían CD28 y Ujú. entonces se hacían citotóxicas. Y entonces mi pregunta era si los virus son los que inducen la pérdida de CD28. Es muy interesante, doctora. De hecho, sí se ha visto la expansión de esta población en, por ejemplo, en infecciones crónicas como es en particular citomegalovirus. En VIH también se ha visto y que de hecho se ha propuesto también como un marcador de senescencia prematura, por ejemplo, en pacientes que viven con VIH. Es decir, la conexión, porque esta cronicidad conduce, es poco conocida. Es decir, de hecho, por ejemplo, nosotros vimos pérdida de CD28 a nivel de proteína, pero desconocemos si realmente el gen, haya ya realmente alteraciones a nivel del gen. No sabemos, no exploramos si estaba, por ejemplo, el RNA mensajero disminuido, que eso explicara la pérdida, o si realmente sí hay una buena expresión y por alguna razón se está perdiendo. Se han propuesto diversos mecanismos moleculares, sobre todo modificaciones epigenéticas que conducen a la pérdida de expresión de CD28, pero así como que una conexión directa, es decir, cómo el citomegalovirus, por ejemplo, va a conducir esa pérdida, básicamente no la hay. Nada más sabemos que es en condiciones de cronicidad que podría conducir a esta pérdida. E incluso más interesante, porque inicialmente cuando se demostró esta población en pacientes con artritis, se vio que al parecer esta población era realmente una población muy inflamatoria y que incluso podría estar condicionando la misma destrucción del sinoviocito. En ese ambiente, obviamente, de inflamación, donde hay una gran cantidad, por ejemplo, de metaloproteinasas, de especies reactivas, de citocinas, puede conducir a la expresión de MHC clase 2 en el sinoviocito, obviamente de ligandos de NKG2D, y al parecer en estos estudios demostraban una citotoxicidad dirigida en contra del sinoviocito, explicando parte de la destrucción de cartílago mediado por estos. Después, el mismo grupo encuentra en lupus, pero en remisión, que esta población esté expandida. Entonces, como que era contradictorio, es inflamatorio y contribuye al daño, y acá se encuentra que mayormente está aumentada y favorece la remisión de la enfermedad. Por eso es que se propuso que al parecer hay dos poblaciones similar a las T reguladoras. Una población que al parecer ya ocurre naturalmente y una población que se podría inducir en condiciones de cronicidad. Y luego ya hubo algunos estudios en cáncer donde al parecer pues adopta más un papel inmunorregulador más que citotóxico, ¿no? Pero bueno, falta por conocer, porque después de todo decimos, no vaya a ser que sea alguna célula T reguladora, no lo sabemos, ¿sí? Es decir, al menos con funciones parecidas a las T reguladoras.
A ver, apareció una pregunta aquí en el chat. Dice que qué pasaría en caso de que haya más células NK de lo normal, cómo son reguladas. Bueno, en nosotros ya sabemos, ¿no? ¿Qué nos dice la literatura? Nos va a decir que aproximadamente un 5 a un 15% de los linfocitos circulantes van a corresponder a células NK. Y pues claro que una disminución en las mismas sí podría conducir teóricamente a susceptibilidad, sobre todo a infecciones o a enfermedades por antígenos endógenos, ¿sí? Por su papel importante en el control inicial de infecciones virales o del desarrollo tumoral. Excesivos, por ejemplo, nosotros en particular hemos tenido muestras de controles que hemos tenido porcentajes tan altos como del 25 o 30%, pero pues desconocemos el significado biológico, es decir, porque pues clínicamente no hay alguna alteración como que diga uno, ay, va a condicionar quizá a un proceso autoinmune o me va a hacer más resistente al tumor, desconocemos, es decir, estos hallazgos atípicos y que, bueno, pues prácticamente detrás de todo habrá algo, ¿no? Pero pues sabemos que el grueso de las NKs lo vamos a encontrar en este porcentaje. Queda claro que el cambio en el fenotipo de estas células sí podría conducir obviamente a importantes efectos en su activación, ¿no? Sobre todo por el hecho de que mayormente las NKs que tenemos circulantes son con fenotipo CD56-DIM, CD16 Bright, lo cual explica su potente función citotóxica. Cambio, por ejemplo, en estos marcadores, no que directamente estén explicando su citotoxicidad, pero al menos desde el punto de vista fenotípico nos habla que una célula con poco CD16, pues mayor, al menos para ejercer citotoxicidad por esta vía, no la va a tener. Entonces, la va a ser más una célula realmente reguladora, productora. No es que sea inactiva, es una excelente fuente de citocinas, como es, por ejemplo, el interferón gamma. Bueno, pues yo creo que con esto cerramos y Ujú. cerramos con broche de oro los seminarios de este año. Le agradecemos realmente muchísimo por esta excelente clase, repaso y película. Muchas gracias, un placer, un placer. Y pues espero que haya sido del agrado, sobre todo de los estudiantes que están ávidos de querer conocer y de saber, ¿sí? Los que ya estamos en este camino, pues ya las conocemos, ¿no? Y no se vayan, queremos todavía anunciarles y que no, y para que lo vayan Ay, perdón, planeando voy a para dejar de anunciar compartir. el